Es posiblemente la peor crisis del gobierno de Pedro Sánchez desde que llegara al poder en España hace 7 años. El presidente del gobierno y su formación, el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, se han visto sacudidos en los últimos días por las revelaciones de que varios altos cargos del partido presuntamente habrían participado en una trama de corrupción que incluía cuantiosos pagos a cambio de la concesión de contratos de obra pública e incluso hasta hablaban del intercambio de prostitutas. Vamos a hablar de esto con el embajador Jorge Lomónaco, diplomático de carrera por 30 años, fue embajador en la ONU, Ginebra, la OEA y los Países Bajos. ¿Cómo estás, Jorge? Gusto saludarte de nuevo, embajador. Buenos días, ¿cómo estás, Pascal? Gusto saludarte. Me gustó, por cierto, mucho tu buscapiés de lunes. Me parece que describiste en muy breve la situación que está sufriendo España. Muchas gracias, Jorge. Bueno, pues un privilegio para nosotros tener a alguien como tú, con tu experiencia, para analizar este tema. Es una trama que se le ha conocido como Coldo, por el nombre de pila de un asesor, del asesor de José Luis Ábalos, el exministro de Transporte de España, pero que ya salpica a altos cargos del Partido Socialista Obrero Español. Así es. Coldo, que le llaman aquí un conseguidor, un operador, es una gente que se mueve en el mundo subterráneo y que es el que le hacía todo el trabajo, supuestamente, el trabajo sucio, a dos ex secretarios de organización del PSOE, por cierto, contrapartes de Andy López Beltrán. Y lo que destapa todo esto es una serie de conversaciones grabadas por el propio Coldo, que encontró la Guardia Civil. Coldo grabó esto para protegerse cuando se sintió que estaba siendo traicionado por Cerdán y por Ábalos, que lo iban a entregar. Y los audios, como tú bien describes, hablan con toda crudeza de comisiones a cambio de asignaciones a contratos, por cierto, a empresas, algunas o varias de ellas que ya habían estado envueltas en escándalos con el PP, es decir, empresas que han hecho negocios turbios con el PP y con el PSOE. Y comentarios depreciativos y misóginos sobre mujeres con las que estos señores celebraban cotidianamente pues la nueva fortuna. Una de las cosas que me llamó la atención, Pascal, es las cantidades de las que estamos hablando, que por cierto palidecen, Sí. en comparación con las numerosas estafas que se denuncian todos los días en los medios nacionales que involucran a políticos en el gobierno, del partido en el gobierno. O sea, son cantidades relativamente menores. Toda estafa es una estafa, pero sí me ha llamado la atención eso. Como lo sabes muy bien, ya ambos, Ábalos y Cerdán, están fuera del PSOE, fuera de sus cargos, fuera del grupo parlamentario del PSOE, fuera del PSOE por completo Cerdán, e incluso Cerdán, no Ábalos, ha renunciado ya a su asiento, con lo cual se ha quedado sin inmunidad. Y era el número 3 del partido, ¿no? El secretario de organización, como dices, la contraparte de Andy López Beltrán. De hecho, en los hechos el número 2, porque Sánchez, el presidente de gobierno, es el secretario general. En el caso del PSOE tiene la doble cachucha. Y la presidenta del partido que es una mujer. El cargo es más bien honorífico. Entonces el poder ejecutivo se recae en el secretario de organización. Y como tú bien apuntaste, Ábalos fue ministro de Transportes, que es donde más presupuesto se maneja, fue sustituido ahí por Cerdán en la Secretaría de Organización. Ahora, a pesar de todas estas renuncias y la expulsión de Ábalos del grupo parlamentario, de Cerdán, la renuncia al acta de diputado, pues obviamente la oposición no se da por satisfecha porque quieren la cabeza de Pedro Sánchez. Sí. Ahora, como es un régimen Núñez parlamentario, perdón que te interrumpa, sí, embajador, pues están exigiendo que se convoque a elecciones, ¿no? La legislatura termina en 27, ¿no? En 2027, pero 27. Quieren que ya convoque elecciones. Bueno, Núñez Feijóo ha pedido que renuncie o que convoque a elecciones anticipadas, sí,
porque como lo ha reconocido públicamente, la otra herramienta que tendría una moción de censura no tiene los votos para la moción de censura, y esa es la parte que es muy interesante. Ujú. Por cierto, una moción de censura que es lo que llevó a Pedro Sánchez al gobierno, que promovió Sánchez contra Rajoy exitosamente en 2017, también por corrupción. Ujú. El problema que tiene Núñez Feijóo, el líder del PP, es que está metido en la cama con Vox. Y cualquier moción de censura y eventual gobierno de él, del PP, tendría que llevar consigo a Vox. Como socio. Y esto implica, como socio, y Ujú. esto implica que los socios del PSOE, no necesariamente parte del gobierno solamente es Sumar, es decisión de Podemos, pero tiene el apoyo de una serie de apoyo parlamentario de una serie de pequeños partidos nacionalistas de izquierda y de derecha y del propio Podemos, pero que no pueden ir a nada que incluya a Vox. Ujú. Los nacionalistas, por obvias razones, porque Vox ha sido profundamente antinacionalista, y los de izquierda, pues por otras razones más bien ideológicas. Entonces, en la circunstancia actual, no están dispuestos ni a apoyar al PP para una moción de censura Ujú. que llevaría a un gobierno del PP. Tiene otro problema, Núñez Feijóo, que es el sabotaje de su rival interna, que es la ambiciosa presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Sí. Isabel Díaz Ayuso no quisiera que Feijóo llegara a la presidencia, le funciona mucho mejor tener al enemigo, a Pedro Sánchez, en la Moncloa, que a Feijóo, el miembro de su mismo partido, Sí. en la Moncloa. Entonces ella está entre que arrastra los pies y hace una serie le está saboteando la ruta a Núñez Feijóo. La caída del gobierno entonces podría venir desde adentro, eh, si es que la hubiera. Del propio PSOE. Oye, una cosa interesante en Del esto, PSOE o o de sus sus socios, socios. cualquiera de los dos. Sí, Sí. sí, sí. Una cosa Sí. interesante es que la investigación y la institución que está dando pues toda esta información es una institución de la Guardia Civil, la OCU. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, lo que ocurre en España y que yo me encantaría que ocurriera en México es que las policías, en su mayoría y en la mayoría de los casos, sí funcionan con autonomía. Y aunque la Guardia Civil reporta al Ministerio del Interior, el ministro del Interior es parte del gobierno, se mueve con autonomía y no permite bajo ninguna circunstancia que le den instrucciones de no investigar. Entonces, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil, de la cual pertenece la AUCO, pertenecen al gobierno, pero funcionan con verdadera autonomía. Lo mismo que la mayor parte de los jueces, y que hasta cierto punto ahora hay cuestionamientos sobre el fiscal general. Ujú. En eso sí hay una diferencia considerable. Lamentablemente una situación así, llegada a estos extremos, me parece que estamos muy lejos de ver en México, no porque no haya casos, sino porque no hay la independencia y la autonomía que cuentan estas instituciones. Sí, porque pues no sabríamos más que superficialmente toda esta trama si no fuera por la investigación de la OCU de la Guardia Civil. Así es. Así es, ellos llevan en el asunto pues un par de años y han ido buscando, han ido rascando, han ido Sí. encontrando. Esto fue un tesoro, estas grabaciones, un tesoro que se encontraron en un cateo que hicieron a la vivienda de Ábalos, ordenado por un juez, y ahí se encontraron pues todas estas grabaciones que se convirtieron en un tesoro porque confirmaron lo que muchos sospechaban y algunos intuían que estaba ocurriendo y que involucraba a Santos Cerdán, además de Ábalos y Coldo, que ya Ujú. había pocas dudas. ¿Este Eh, es el fin del sanchismo o todavía puede el presidente pues encontrar la manera de zafarse de este escándalo, de atribuirlo a sus subalternos y quedar el limpio? bueno, dependerá, depende de que no salgan más revelaciones, para empezar. O sea, habrá que ver qué más se encuentra.
y podrían, si algún otro ministro sale involucrado, un par de ministros más, ya sin pensar en el propio Sánchez, es muy difícil. El otro es el otro frente que tiene abierto Sánchez son sus socios, que si bien no están dispuestos a acompañar una misión de censura, sí están tratando de lucrar políticamente, reclamando airadamente a Sánchez, esto para la galería, pero en corto exigiendo concesiones adicionales. Cada uno, los independentistas, los nacionalistas, Podemos, que está en el margen, Sumar, que sí está en el gobierno. Entonces, pues eso puede romper la liga. Y por último, el propio PSOE. O sea, rivales de antaño de Sánchez, incluyendo a Felipe González, que ha sido un crítico bastante consistente de Sánchez, o Madina, que perdió las primarias del 2014 cuando Pedro Sánchez llegó a secretario general del PSOE. Que por cierto, de paréntesis, eso es también parte del escándalo, ¿no? Porque así es. Hay versiones de que Santos Cerda pues ordenó que se manipulara la votación. Sí, aunque eso tiene poco recorrido, en mi opinión, Pascal, porque la ventaja que tuvo Sánchez es muy amplia, y lo que Sánchez pudo haber hecho en Navarra, que es de donde él operaba, no daba para eso. Pero en todo caso es parte de eso. Te demuestra que rivales de antaño están asomando la cabeza. Sí. Y políticos de ahora, que como el presidente de Castilla-La Mancha, García Page, que es del PSOE, pues están empezando a moverse porque están empezando a acomodarse para un PSOE sin Sánchez. Nunca ha ocurrido en el poder, en España, en Reino Unido ha ocurrido todo el tiempo, que un partido en el poder, que hay una rebelión interna en un partido del poder, que provocara un cambio de liderazgo en el partido y por tanto en el gobierno sin necesidad de elecciones. Yo no descartaría ese escenario también. Es un escenario posible. ¿Y ahí quién se apuntaría? Digamos, ¿quién podría ser un sustituto de secretario general en el PSOE? Bueno, yo creo que el más obvio es García Page, el presidente de Castilla-La Mancha, es el que tiene el cargo más visible, tiene plena autonomía de Sánchez porque él fue elegido, él es una especie de gobernador en el caso mexicano, ¿no? Entonces él no le responde a Sánchez. Los ministros de Sánchez, pues difícilmente veo alguno que pudiera encabezar una rebelión. Me parece que eso sería mucho más difícil. En cambio, sí, digamos, de la periferia de Sánchez, pero en el PSOE, muy amigo, por cierto, García Page de Felipe González, sí. Por ahí podría haber una rebelión. No sé cómo funcionaría, pero él podría pasar del cargo local al Congreso de los Diputados y convertirse en presidente del gobierno. ¿Hay un camino legal para eso? Lo hay, es el que siguió Núñez Feijóo. Por ejemplo, Núñez Feijóo sí fue elegido presidente del PP, ahí se llama presidente, sí. Siendo presidente de Galicia, sí. A la mitad de la legislatura. Entonces pasó a ser presidente del PP sin ocupar un asiento en el Congreso. El ser presidente del PP le dio un asiento en el Senado, que es relativamente marginal, pero le permitía con eso participar en los debates del Congreso, de la Cámara de los Diputados, sin ser miembro de la Cámara de los Diputados. Sí. Y en caso de que hubiera ganado las elecciones, hubiera sido presidente. Entonces, hay rutas para hacerlo. Y por lo tanto, García Page, sin tener su acta de diputado del Congreso, podría ser secretario general del PSOE y convertirse, por lo tanto, mediante una investidura, no unas elecciones, una investidura en el presidente de gobierno. Pues qué interesante está la política española, estimado sí. Jorge, y pues será muy bueno pues que nos siga relatando lo que va sucediendo por allá. Muchísimas gracias. Al contrario, Pascal, un abrazo apretado. Igualmente otro para ti, gracias Jorge Lomónaco, el embajador Jorge Lomónaco, diplomático de carrera del Servicio Exterior de México.